Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches a quienes nos acompañan desde nuestra charla de investigación y a quienes pues hasta ahora están entrando. Bienvenidos a nuestra última charla del módulo de hemato-oncología corresponde al tema de neutropenia febril dirigida por Daniela Rojas y María Espitia, ambas miembros activas y miembro de junta Daniela, que nos acompañan esta noche y nos brindan la charla de hoy en compañía del doctor Santiago Castro, residente de Medicina Interna de la Universidad del Rosario, que acompañó pues la realización de esta charla y pues nos acompaña la noche de hoy pues para presenciar la charla. Muchas gracias a todos los que están acá presentes y les demos la palabra a Daniela y María que nos van a brindar la charla. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por venir, gracias por esa introducción. Entonces, ya como habían dicho, les vamos a presentar el día de hoy Neutropenia febril, que es una charla muy importante debido a que se configura como una urgencia oncológica. Entonces, el saber cómo abordarla tanto desde la profilaxis hasta el tratamiento y al final cómo hacer con estos pacientes oncológicos, que pues son los más frecuentes que ocasionan esta neutropenia febril, pues va a ser muy importante en nuestra práctica médica. Vale, entonces ya teniendo esto en cuenta, pues vamos a hablar acerca de este tema. Esta es la bibliografía que utilizamos, particularmente nos basamos en el consenso del 2018 de la IPSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, con conjunto con la ASCO, que es la Sociedad Americana de Oncología, y también tuvimos, digamos, estuvimos muy de la mano con lo que es la Guía de Práctica Clínica Colombiana, que pues tiene en cuenta nuestra epidemiología local para el abordaje y el manejo de estos pacientes, que es una actualización desde el 2014. Entonces, digamos que ya teniendo esto en cuenta, para poder hablar un poco acerca de lo que son las generalidades en la neutropenia febril, tenemos que situarnos en un contexto particular con nuestros pacientes. Y es que, como Daniela nos estaba comentando, tenemos que tener en cuenta que son pacientes que de entrada tienen una patología neoplásica de base y que además deben estar recibiendo una terapia antineoplásica para esta, que además es una terapia que se configura como citotóxica. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque dentro de sus efectos adversos y de las complicaciones que más vamos a ver con estos pacientes es las alteraciones directas en todo el proceso mielopoyético. No solo esto, sino que adicionalmente vamos a tener un proceso paralelo en el cual va a haber un daño en la integridad en el desarrollo de la mucosa gastrointestinal que va a generar un riesgo mucho más alto de que estos pacientes tengan infecciones por microorganismos colonizadores, particularmente bacterias y hongos, que digamos que van a generar todo este proceso infeccioso en estos pacientes y que va a estar dado principalmente por un proceso de translocación de estos microorganismos desde la superficie de la mucosa gastrointestinal. Entonces, teniendo en cuenta este contexto de los pacientes, podemos empezar a hablar un poco ya acerca de lo que es la definición de la neutropenia febril. Pero antes tenemos que comprender qué confiere la neutropenia. Entonces, cuando nosotros nos referimos a un paciente con neutropenia, tenemos que entender que es un paciente que tiene un conteo neto de células de neutros en sangre menor a 1500. Y dentro de la neutropenia lo configuramos en diferentes estadios. Una neutropenia leve que consta de 1500 a 1000 células absolutas de neutros en sangre, una moderada que consta de 1000 a 500 y una severa que es la que tenemos que tener en cuenta, es un conteo absoluto de neutrófilos menores a 500 células por microlitro de sangre. Adicionalmente, dentro de la neutropenia severa tenemos una condición que se denomina neutropenia profunda, que consta de un conteo absoluto de neutrófilos menor a 100. Esto porque es importante tenerlo en cuenta, porque ya entrando en lo que es la definición de neutropenia febril, pues vamos a tener dos grandes categorías a abordar. La primera es que, como su nombre lo dice, evidentemente vamos a estar enfrentándonos a un paciente febril y esto lo vamos a definir como una temperatura mayor o igual a 38,3 grados centígrados en una sola toma o una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados que va a estar sostenida por un tiempo de más de una hora. Y adicionalmente, como segunda parte de nuestra definición, pues el paciente evidentemente va a tener que cursar con neutropenia, pero ¿cuál? Con neutropenia severa. O sea, una neutropenia con menos de 500 células por microlitro en sangre o
que tengamos un paciente, que tengamos pronosticada una caída de los neutros a menos de 500 células por microlitro en sangre en las próximas 48 horas. Esta es la definición que nos configura la ITSA en el 2010 y la que seguimos utilizando al día de hoy, vigentemente. ¿Esto por qué es importante? Pues por lo que nos decía Dani en un principio, porque estos pacientes que están cursando con un proceso de neutropenia febril, los configuramos como pacientes en una emergencia oncológica, motivo por el cual necesitamos abordarlos de manera rápida y oportuna para poder iniciar terapia antibiótica dentro de la primera hora. Ahora, ya teniendo todo esto en cuenta, el contexto y la definición, la siguiente pregunta que podemos hacernos es, ok, ¿por qué entonces la neutropenia febril la empezamos a configurar o a definir en los pacientes que tienen una neutropenia severa y no una neutropenia moderada o leve? Pues digamos que en respuesta a esto tenemos varios estudios que nos dicen que el riesgo de infección va a aumentar de manera considerable cuando los pacientes tienen una caída de su recuento de neutrófilos mayor a 500. Y de hecho, si esto lo asociamos con una duración de esta neutropenia mayor a 7 días y digamos que estén cursando con una caída de más de 100 células por microlitro en sus neutros, pues digamos que el riesgo de infección se dispara muchísimo. Entonces, por eso el punto de corte para estar hablando de neutropenia febril va a ser la neutropenia severa. Adicionalmente, ya teniendo esto en cuenta, podemos hablar de otras definiciones que son importantes a tener en cuenta en el momento en que abordamos a nuestros pacientes. Una de ellas, pues, va a ser el primer episodio de fiebre neutropénica, que se define como el primer episodio febril que tiene un paciente que va a ocurrir durante un tiempo determinado con una neutropenia que es inducida por una quimioterapia. Adicionalmente, tenemos el síndrome de neutropenia febril persistente, que se va a definir como un proceso febril en el cual el paciente, en el cual persiste en el paciente por más de 5 días después de haber iniciado esa terapia antimicrobiana empírica de amplio espectro. Si estamos hablando particularmente de un paciente de alto riesgo, que ya vamos a ver más adelante cómo los vamos a categorizar. Pero si por el contrario tenemos un paciente de bajo riesgo, la definición cambia un poco en términos de temporalidad. Y vamos a decir que un paciente con neutropenia febril persistente en bajo riesgo es cuando tenemos un síndrome febril que dura más de 2 días. Por otro lado, podemos tener un síndrome febril asociado a neutropenia recrudescente. Este se va a definir como un episodio febril que ocurre después de la efervescencia durante el manejo antibiótico de amplio espectro, entendiendo la efervescencia como ese proceso en el cual tenemos un paciente de entrada con fiebre que digamos que su temperatura va a descender hasta un punto en el que pues no lo podamos categorizar como fiebre. Y el último es un síndrome de reconstitución mieloide que se define como un proceso febril adicionado a un proceso inflamatorio que bien puede ser nuevo preexistente, que tiene una relación temporal con la recuperación de neutros post-aplasia medular. Y si bien es cierto, es importante tener en cuenta estas definiciones, digamos que también hay otros consensos que nos dicen que hay que tener en cuenta otros síndromes clínicos que pueden estar relacionados con este proceso. Y de hecho, la Asociación Internacional de Pacientes Inmunosuprimidos nos habla de 3 posibles contextos en los cuales podemos citar a nuestros pacientes. El primero es una infección documentada microbiológicamente que, dependiendo de la bibliografía a la que nos refiramos, va a tener una prevalencia distinta que puede oscilar entre el 20 y el 30% o un 40 y 60%. Y esto básicamente se va a definir como un paciente que está cursando con una neutropenia febril, pero que además en el abordaje podemos identificar un foco clínico de infección claro asociado a un microorganismo aislado. Por otro lado, podemos tener una infección documentada clínicamente que se define como ese proceso de neutropenia febril que se asocia a un foco, pero que no tenemos aislamiento de un patógeno asociado. Y por último, podemos tener un cuadro denominado fiebre inexplicable en el cual tenemos de por sí una neutropenia febril, pero no tenemos idea de cuál pueda ser el foco de la infección, ni tampoco tenemos un microorganismo identificado. Listo, entonces ahora entrando un poco en la epidemiología de la neutropenia febril, tenemos que existen diversas causas de la neutropenia. La más común va a ser la quimioterapia, en los cuales pues van a ser sometidos los pacientes que tienen alguna patología oncológica. Y en estos tipos de quimioterapia es más común que se presente la neutropenia febril en pacientes que tienen un tumor hematológico. Entonces, pacientes con cáncer hematológico entre un 60 a un 85%. Esto es debido a que la quimioterapia que reciben estos pacientes, principalmente en casos de leucemia aguda,
tienen mayores fases de inducción en la quimioterapia que genera mayor prolaxo o mayor cantidad como tal de la neutropenia. Entonces, estos pacientes pueden durar más de 14 días en neutropenia y esto genera también un mayor riesgo a que se ocasionen diversas infecciones. Por otro lado, en un 5 a un 30% de los pacientes van a corresponder a tumores sólidos, siendo los más comunes en estos los pacientes tanto con cáncer de seno y con cáncer de pulmón. Sin embargo, también van a existir otras causas de la neutropenia que no son asociadas per se a la quimioterapia. Por ejemplo, está la neutropenia congénita y esta la vamos a sospechar en adultos que tienen neutropenia severa configurada como menos de 500 neutrófilos sobre microlitro que están adicionadas a signos clínicos como canas prematuras, disfunción pancreática, anormalidades de las uñas o en el esqueleto. Por otro lado, también hay un componente congénito que vamos a ver em, y un componente autoinmune. En este componente autoinmune es una entidad rara y va a ser por un aumento como tal de la destrucción periférica de los neutrófilos. Entonces van a haber anticuerpos, autoanticuerpos específicos contra los antígenos de la superficie de neutrófilos que van a configurar como tal la neutropenia. Pero pues la más común y que se llevan principalmente son los pacientes con cáncer hematológico, que pues son los más urgentes en abordar en este tipo como tal de síndrome. Por otro lado, pues vamos a tener que las etiologías infecciosas las vamos a identificar dentro de un 40 a 50% de los casos de pacientes con neutropenia febril, configurándose como tal una bacteremia en un 10 a un 30% de los pacientes. Sin embargo, pues aunque se ven estas estadísticas, a todo el paciente que presente una neutropenia febril es importante iniciarle la antibiótico-terapia empírica urgente, pues porque desde un principio no podemos distinguir qué pacientes o no se encuentran infectados en un paciente que tenga neutropenia febril. Entonces hay que darles el mejor abordaje de estos y es muy importante disminuir la mortalidad que genera como tal la neutropenia febril en estos pacientes. Entonces, por eso siempre, aunque las estadísticas dicen que en un 40-50% como tal tienen una infección activa, pues iniciar como tal la antibiótico-terapia empírica. Entonces, ¿y por qué? Pues porque la más común, la causa más común, pues va a ser como tal una bacteremia y pues ya una infección como tal por bacterias. Y en este caso vamos a tener que los más comunes van a ser los bacilos gram negativos. Y esto va a ser porque la causa más común de la neutropenia febril en esta población es la translocación de las bacterias entéricas de la sangre. Entonces, pues vamos a tener enterobacterias como E. coli, Klebsiella, Enterobacter y, muy importante, la Pseudomonas aeruginosa. Y esto es muy importante porque nos va a configurar la multidrogoresistencia en estos pacientes. Es el más común, el patógeno más común, multidrogoresistente en pacientes con neutropenia febril. Por otro lado, un 40% de los pacientes que cursan con neutropenia febril asociada a bacilos gram negativos la cursan por una pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, otra causa muy importante de neutropenia febril en estos pacientes son las infecciones asociadas a catéter. Y en este vamos a tener una prevalencia hacia los cocos gram positivos. Vamos a tener desde Staphylococcus coagulase negativos, por ejemplo, el Staphylococcus epidermidis. Por otro lado, infección por Staphylococcus aureus, tenemos los enterococos y los streptococos, que también van a ser muy importantes. Entonces, si quieres, pásalo un momento. ¿Va? Y otra causa de infección, además de todas estas infecciones bacterianas, van a ser las infecciones micóticas. Estas van a configurar un 5% de todos los aislamientos, siendo la más común en estas las especies de Cándida, que tienen una tasa global de mortalidad debido a la candidemia en un 52%. Otra infección micótica asociada importante es el Aspergillus, que tiene una tasa de infección del 5%. Entonces, vamos a ver un poco cómo es esta historia y cómo han prevalecido más gram negativos o gram positivos y cómo ha ido este cambio. Entonces, vamos a tener que, debido a toda esta translocación como tal de las bacterias entéricas hacia la sangre, en 1970 se vio principalmente una prevalencia de gram negativos desde un 60 a 70% de los casos. Sin embargo, como tal, desde 1980 y 1990,
los cocos gram positivos se hicieron más comunes dentro de un 55 a 70%, debido como tal a un aumento en los usos de catéter venoso central. Esto pues permitía como tal la colonización y la entrada de la flora cutánea. Sin embargo, debido a los nuevos procesos en quimioterapias y cambios en el uso de catéteres, se ha visto ahora, desde inicios del siglo XXI, una prevalencia más común en gram negativos. Y en esto, en últimos estudios, vamos a ver que en gram negativos se encuentran en un 61.9% y en gram positivos en un 38.1%. Y esto porque es muy importante, bueno, como ya vimos, se genera una emergencia oncológica que tiene que ser tratada como tal por los índices de mortalidad que genera la infección. Sin embargo, a largo plazo eh, es una patología muy importante debido a que también va a generar un aumento en la mortalidad de los pacientes a largo plazo. ¿Y esto por qué? Pues porque a partir de la infección y de la neutropenia febril es importante ajustar el tratamiento, la dosis de quimioterapia, y esto va a generar un retraso en el tratamiento que puede al final asociarse a una discontinuidad en la quimioterapia y una disminución de la respuesta terapéutica. Entonces, a largo plazo, tanto como a corto plazo, también nos va a generar un aumento en la mortalidad de los pacientes, principalmente pues los pacientes oncológicos de tumores hematológicos. Vale, entonces ya para poder hablar un poco acerca de la fisiopatología tenemos que tener en cuenta que hay dos pilares principales. El primero de ellos van a ser los efectos directos que tenemos de esa quimioterapia sobre las barreras propias de las mucosas y del sistema inmunológico del paciente. Y el segundo a tener en cuenta son los efectos directos de la malignidad de base. Entonces, para poder abordar un poco los primeros, que van a ser cómo los efectos de esa quimio, cómo nos afectan a nosotros en nuestro cuerpo y en nuestro sistema inmunológico. Entonces, inevitablemente la quimio va a ser un medicamento citotóxico que va a desencadenar alteración en toda la amilopoyesis, particularmente en toda la línea granulocítica, afectando de manera predominante los neutros. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un paciente que está cursando con neutropenia. Y si tenemos una disminución en el conteo de neutrófilos, pues vamos a tener una disminución en toda la función de los mismos. Esto se traduce a una disminución en la fagocitosis tanto bacteriana como de hifas fúngicas y adicionalmente a una alteración en toda la liberación de las citoquinas e interleuquinas proinflamatorias que no solamente activan el proceso de inflamación local en toda la respuesta inmunológica ante una infección, sino que además la perpetúan. Entonces vamos a tener un daño o una alteración directa en todo este proceso de activación y perpetuación de la respuesta del sistema inmunológico. Adicionalmente, pues vamos a tener una disrupción de las mucosas del tracto gastrointestinal que va a llevar a esa predisposición de translocación bacteriana y es por esto que vamos a ver justamente los comportamientos que nos estaba diciendo Daniel hace un momento de predominio de microorganismos gram negativos como agentes etiológicos de estas infecciones. Adicionalmente, otro de los efectos que va a tener la quimio en nuestros pacientes, que es muy particular en estos casos, va a ser los procesos que generan mucositis. Y básicamente estos van a ser procesos derivados de obstrucciones de canales linfáticos, de obstrucciones en el tracto biliar, en sistemas bronquiales, en el tracto urinario y predominantemente en el contexto gastrointestinal de nuestros pacientes. Adicionalmente, como segundo pilar principal en la fisiopatología, vamos a tener los efectos directos que tienen esos procesos neoplásicos de base de los pacientes, que lo que van a desencadenar es una disminución en la capacidad de la respuesta del sistema inmunológico, esa disminución fagocitaria y esos efectos quimiotácticos en toda la respuesta ante una infección. Pero no solamente eso, sino que además podemos tener efectos mecánicos de masa del tumor propio del paciente o podemos tener complicaciones derivadas a procesos quirúrgicos que pueden desencadenar, digamos que un mecanismo similar al proceso de mucositis que ya hemos mencionado, donde tenemos esa obstrucción de los canales linfáticos, del tracto biliar, de sistemas bronquiales, del tracto gastrointestinal y como hemos resaltado, predominantemente del tracto pues gastrointestinal o urinario, que nos pueden desencadenar toda la sintomatología de los pacientes y la predisposición de infecciones. Y como tercer pilar dentro de la fisiopatología importante a tener en cuenta va a ser el contexto hospitalario. Y esto porque digamos que porque se va a dar, porque tenemos unos pacientes oncológicos que de entrada tienen una alta tasa de reingreso a nuestros sistemas hospitalarios, no solamente por su patología de base que los condiciona a que tengan, digamos, complicaciones de manera regular, sino que además vamos a ver que estos pacientes normalmente los esquemas de quimio los vamos a dar intrahospitalariamente. Y es por eso que vamos a tener pacientes que
se van a tener que enfrentar a un contexto intrahospitalario donde no solamente hay microorganismos con patrones de resistencia distintos a los que nos encontramos en escenarios extrahospitalarios, sino que además también confiere a factores de riesgo específicos a este ambiente. Sobre todo los pacientes que reciben quimio pues tienen unos catéteres implantables que pues son indispensables para el inicio y la continuación de la terapia, que lo que puede hacer es que les confiere un factor de riesgo adicional que va a ser también las infecciones por microorganismos gram positivos. Entonces, digamos que todas estas cosas es muy importante que las tengamos en cuenta al momento de abordar al paciente y digamos que tenerlo en cuenta en todo lo que va a ser la anamnesis, que ya más adelante vamos a recalcar cómo hacerlo de manera sistemática y adecuada. Listo, entonces en los factores de riesgo que encontramos en la neutropenia febril, algo muy importante es que en la revisión que nosotras hicimos a la literatura, encontramos que la Sociedad Europea de Hematología encontró diversos estudios, eran 4 estudios retrospectivos y con eso de diferentes tumores, tanto sólidos como hematológicos, y con esto hizo una estratificación de los factores de riesgo. Estos los dividieron en los relacionados al paciente, relacionados al tratamiento, basados en la enfermedad y factores de riesgo genéticos. Entonces, lo que encontraron relacionado al paciente es que la edad va a ser un factor de riesgo como tal. Pacientes que tengan más de 65 años va a configurar un factor de riesgo a hospitalizaciones asociadas a neutropenia febril. Por otro lado, el estado funcional del paciente, y esto es muy interesante porque se vio que el estado funcional del paciente es más importante como tal que la edad cronológica. Entonces, pacientes que tengan menor edad cronológica, pero peor estado funcional, igual tienen un mayor factor de riesgo para generar algún tipo de neutropenia febril. Por otro lado, tenemos que el género femenino, va a ser un importante factor de riesgo para el desarrollo y la hospitalización de pacientes con neutropenia febril. En otro lado, las comorbilidades. Entonces, te digo que esto está muy asociado con el riesgo. Depende principalmente del tumor, por ejemplo, en pacientes que tienen linfoma no Hodgkin, que están tratados con un esquema de quimioterapia tipo CHOP, una enfermedad renal y cardiovascular son significativamente asociadas al riesgo de presentar neutropenia febril en un primer evento. También una presencia de comorbilidad hepática se ha evidenciado en ser un factor de riesgo. Sin embargo, hablando de tumores de la generalidad y de como tal neoplasias hematológicos, pues vamos a tener en cuenta que enfermedades tanto renal como hepática van a configurar un factor de riesgo importante y que la suma como tal de las comorbilidades pues va a generar todavía más factores de riesgo. Entonces, un paciente que tenga más comorbilidades pues va a tener más riesgo de ocasionar la neutropenia febril. Por otro lado, en estos casos tenemos el IMC, el índice de masa corporal. Entonces, un bajo índice de masa corporal va a ser un factor de riesgo para la neutropenia febril. Y de último factor de riesgo relacionado al paciente, vamos a tener anormalidades en los laboratorios del paciente. Esto va a ser muy relacionado a las comorbilidades. Entonces, se ha visto que pacientes que ingresan con linfopenia, neutropenia, hipoalbuminemia, anemia, un aumento en la LDH, una hiperbilirubinemia, así como una fosfatasa alcalina aumentada, pues van a tener un mayor factor de riesgo de generar como tal la enfermedad, pero se ve muy asociada a comorbilidades tanto hepáticas como renales. Por otro lado, pacientes pues que ya tengan hemocultivos positivos, pues ya ese es un gran factor de riesgo de ocasionar neutropenia febril. Por otro lado, en los relacionados al tratamiento, vamos a tener que el régimen de quimioterapia, entonces se va a asociar, hay unos regímenes más mielosupresores que otros, y esto va a ser un factor predictivo como tal a que se ocasione la neutropenia febril. Entonces, antraciclinas, taxanos, los alquilantes como la ciclofosfamida, los inhibidores de la topoisomerasa, pues van a generar un mayor factor de riesgo. Y asociado a esto también pues la historia como tal de quimioterapia previa y el tratamiento de pacientes que tengan 3 o más agentes de quimioterapia, pues va a generar todavía más un aumento al riesgo de neutropenia febril. Por otro lado, algo muy importante es la prevención de este riesgo, que lo vamos a ver adelante con la profilaxis de la neutropenia. Ahora, basados en la enfermedad, pues vamos a tener el tipo de tumor. Como vimos, los tumores hematológicos pues van a generar más riesgo de neutropenia febril,
también pues por el estado prolongado de neutropenia que tienen mayor de 14 días y el avance de la enfermedad. Entonces, pues enfermedades ya más avanzadas pues van a tener un mayor factor de riesgo. Y lo último es que se vio que también hay una predilección genética en estos pacientes, más que todo ya en pacientes con tumores sólidos, por ejemplo, en pacientes que tengan cáncer de seno, se ha visto que los pacientes que reciben fluoracilo más oxaliplatino en cáncer de seno, pues tienen una predicción genética si tienen un genotipo con GSTP1 asociado. Entonces, esto también marca un riesgo en estos pacientes. Y ahora, pues también tenemos factores de riesgo como tal específicos para microorganismos. Entonces, como vimos, los más comunes van a ser todos los gram negativos. Sin embargo, pues cuando se asocia un gram positivo, hay diferentes factores de riesgo que tenemos que saber antes y saber cómo tratar estos gram positivos cuando se presenta alguno de estos factores. Entonces, por ejemplo, pues como ya vimos, el mayor uso de catéteres intravasculares ya favorece como tal el ingreso de cocos gram positivos colonizadores de la piel. Por otro lado, la mucositis, como vimos anteriormente, pues va a cambiar toda esta flora oral y va a permitir la translocación e infección. Por otro lado, se ha visto que el uso tanto de fluoroquinolonas como de trimethoprim sulfa, que antes se usaba como tal profilaxis inespecífica para bacterias que pues eran gram negativas por las más comunes, configura cierta resistencia como tal a las infecciones por cocos gram positivos. Entonces, como estos son resistentes a estos antibióticos, pues va a favorecer la colonización por estos gérmenes. Por otro lado, lesiones en piel como celulitis y flebitis, pues van a ser factores predisponentes a bacteremia, pues por cocos gram positivos, por la erupción en la piel en pacientes inmunosuprimidos, una infección previa o colonización tanto por enterococos o por el Staphylococcus aureus meticilino resistente, neumonía, sobre todo asociada a neumonía necrosante o cavitaciones, una inestabilidad hemodinámica o un shock séptico. Y también tenemos unos factores de riesgo que nos van a predisponer a microorganismos fónicos, que cuando los encontramos es necesario saber y tratar como tal, pues la enfermedad como tal fúngica. Entonces tenemos una neutropenia que va a ser de mayor a 10 días de duración, también pacientes que van para trasplante de médula ósea halogénico y pacientes con uso de esteroides a dosis altas, entendido por ejemplo en el uso de prednisolona que va a ser 20 miligramos por más de 3 semanas. Estos tienen como tal un factor de riesgo a colonización e infección por microorganismos fúngicos. Es importante tenerlo en cuenta para el tratamiento asociado. Vale, entonces ya para hablar acerca de la presentación clínica y cómo debemos hacer el abordaje sistemático de estos pacientes, tenemos que partir de una premisa, y es lo que les hemos estado recordando a lo largo de la charla. Y es que reconocer temprano la fiebre neutropénica para iniciar tratamiento sistémico empírico es, digamos que, el objetivo que tenemos siempre con estos pacientes, siempre con el fin de evitar complicaciones que bien pueden ser la sepsis o la muerte del paciente. Entonces, por esto, digamos que tenemos que hacer un abordaje muy rápido e identificar a nuestros pacientes para poder iniciar manejo. ¿Cómo vamos a iniciar el abordaje? Pues como todo en medicina siempre, con un balance adecuado entre una anamnesis completa y juiciosa y un examen físico cefalocaudal completo y enfocado. Entonces, en términos de anamnesis, pues siempre tenemos que hacer las preguntas completas de antecedentes, particularmente en estos casos debemos, como siempre, preguntar las comorbilidades del paciente. Como nos decía Dani en un momento, esto confiere un factor de riesgo mucho más importante desarrollar neutropenia febril en pacientes comórbidos con respecto a los que no lo son. Adicionalmente, siempre resaltamos cuál es el régimen de quimioterapia que está recibiendo nuestro paciente y cuál fue el momento de su último ciclo. Y esto, digamos que es súper importante resaltarlo y tenerlo en cuenta al momento de abordar a nuestros pacientes. Siempre preguntar si nuestro paciente tiene o no profilaxis o si ha recibido alguna terapia antibiótica reciente y si ha tenido infecciones asociadas previamente. Ahí, pues nunca olvidarnos también de las noxias de contagio que tengan nuestros pacientes. ¿Por qué hacemos tanto hincapié acerca del régimen de quimioterapia y hacer la pregunta de cuándo fue el último ciclo que el paciente recibió? Porque vamos a ver que dependiendo del tipo de tumor, el riesgo, digamos que de que se desarrolle la neutropenia febril va a ser distinto. Y particularmente en pacientes que estén cursando con una neoplasia de tumores sólidos o una neoplasia hematológica de base, vamos a ver que los primeros 7 días después de haber terminado el último ciclo de quimioterapia van a ser los más importantes a tener en cuenta porque van a ser
el momento en el cual el riesgo de tener neutropenia febril va a ser mayor. Y esto se explica porque justamente en esta primera semana postquimio, el nadir de caída de los neutros va a ser, digamos que, el más importante. Por eso siempre tenemos que tener a nuestros pacientes superfichados si se encuentran en este periodo de tiempo. Adicionalmente, pues como Dani bien nos decía, los tumores sólidos que mayor predominancia van a tener asociada a la neutropenia febril siempre van a ser el cáncer de seno y el cáncer gástrico. Y tener en cuenta que particularmente en estos pacientes con tumores sólidos, el riesgo de, o bueno, la incidencia que tienen de tener un cuadro de neutropenia febril oscila entre el 5 y el 30%, mientras que en la otra cara de la moneda tenemos las neoplasias hematológicas y pacientes que se encuentran en plan de trasplante de células madre hematopoyéticas, particularmente de tipo halogénico. Estos pacientes tienden a tener una incidencia muchísimo mayor, que de hecho es, digamos que más del 80%. ¿Cómo vamos a poder, digamos, categorizar el riesgo y de desarrollar la neutropenia y desarrollar complicaciones asociadas a esta, que particularmente en estos pacientes con neoplasias hematológicas van a estar cursando con una neutropenia prolongada de más de 7 días? Y es importante saber que dentro de los procesos oncológicos asociados en este tipo de pacientes van a ser predominantemente las leucemias linfoblásticas agudas y la LMA. Eso básicamente lo podemos sacar de un estudio de la Revista Colombiana de Hematología y Oncología del 2020, donde digamos que evaluaron una serie de pacientes en Montería y se dieron cuenta que estas eran las tasas de prevalencia en relación a la neutropenia febril según cada uno de los tipos de cánceres, tanto tumores sólidos como neoplasias hematológicas. Entonces, digamos que por esto es súper importante que podamos hacer estas preguntas, siempre tenerlas en nuestras cabezas al momento de abordar estos pacientes. Otra de las cosas que no se nos puede olvidar en los antecedentes es siempre preguntar si el paciente cursó previamente con un episodio de neutropenia febril. Y si fue así, siempre debemos preguntar cuál fue el aislamiento que se encontró en ese episodio y cuál fue el esquema terapéutico que el paciente recibió para poder determinar cómo vamos a enfocar a este paciente en este nuevo episodio de neutropenia febril y qué tipo de manejo le vamos a dar. Y adicionalmente siempre preguntar por esos antecedentes de infecciones previas con aislamientos de microorganismos que no se asociaron a los cuadros previos de neutropenia febril. Como bien Dani nos había dicho en un principio, es muy importante dentro del abordaje preguntar cuál es el esquema de quimioterapia que el paciente está recibiendo, porque digamos que dependiendo del esquema hay unos riesgos que varían para el desarrollo de neutropenia febril. Esta es un esquema que nos da la guía de práctica clínica colombiana del 2014 que les mencionamos en un principio, que nos dice cuáles son los esquemas que mayor riesgo confieren. Y vamos a ver que dentro de los principales, pues vamos a tener los que se componen de antraciclinas, de agentes alquilantes, de antimetabolitos, algunos taxanos e inhibidores de la topoisomerasa. Entonces, pacientes que estén cursando con ciclos de quimioterapia con estos agentes antineoplásicos particulares, hay que tenerles mayor atención y digamos que ir configurándolos como un riesgo más alto de que estén cursando con una neutropenia febril. Ahora, ya hablamos de la anamnesis, pues tenemos que ver cuál es la sintomatología del paciente y poder categorizarlo para empezar con el abordaje y con el tratamiento de los mismos. Entonces, para poder hablar un poco acerca de presentación clínica, hay que tener en cuenta que la presentación va a ser muy florida y que si bien podemos tener pacientes en los que dentro de su sintomatología y los signos que encontremos al examen físico podamos evidenciar un foco infeccioso claro, van a haber pacientes en el que de entrada no sabemos de dónde proviene la infección y que seguramente la sintomatología o por un lado es muy variada o por el contrario es ausente y el único signo clínico que podemos encontrar es la fiebre. Entonces, pues es importante tener en cuenta como esa variabilidad y esa presentación clínica tan florida a la que podemos enfrentarnos con estos pacientes. Pero digamos que si bien es cierto esa premisa, también es importante tener en cuenta algunas particularidades en el cuadro clínico del paciente que nos pueden enfocar a qué tipo de microorganismo podemos atribuirle el proceso infeccioso que el paciente tiene. Entonces, ya habíamos dicho dentro de la epidemiología que los principales microorganismos a los que vamos a conferir van a ser los gram negativos por todo este proceso de translocación bacteriana, pero también tenemos alguna incidencia de gram positivos, sobre todo asociados a catéteres. Y si bien estos son los principales, también tenemos otros posibles agentes que nos pueden causar este proceso infeccioso.
obviamente en muchísima menor medida. Entonces podemos encontrarnos, por ejemplo, a un paciente que tiene de entrada unas mucositis muy severas, particularmente unas mucositis necrotizantes, que además se pueden asociar con procesos de sinusitis o celulitis periodontal o perirectal, que además, digamos que se pueden asociar con infecciones intraabdominales o pélvicas y particularmente enterocolitis neutropénica. Si ese es el caso, vemos este paciente, digamos que una de las posibilidades que podemos empezar a pensar es que el microorganismo causante de este proceso infeccioso y de esta neutropenia febril sean bacterias anaerobias. Si por el contrario tenemos un paciente que está febril, con sus neutros supercaídos y está cursando con nódulos cutáneos que son macronodulares y eritematosos o con úlceras orales y además dentro de ese cuadro clínico tiene alteraciones hepatoesplénicas, bueno, tal vez podamos estar pensando que que se esté tratando de alguna cándida. Sí, por otro lado tenemos un paciente que tiene manifestaciones respiratorias con compromiso del tracto respiratorio superior e inferior, principalmente con manifestaciones como neumonía o sinusitis, y además que tenga compromiso del sistema nervioso central, huesos y piel. Bueno, en estos casos de pronto podemos estar pensando que el paciente esté cursando con una aspergilosis. Y digamos que en sospecha de hongos vamos a ver que el abordaje tiene que ser un poco más juicioso y extenso para poder evaluar imagenológicamente la correlación con la clínica y pues digamos conferir las posibilidades de que evidentemente el paciente esté cursando con un proceso fúngico de base. Y otra posibilidad que ya de entrada es mucho, mucho menos común a las que anteriormente les comentamos, va a ser un paciente que tenga una clínica que conste de ulceraciones en mucosa oral, en esófago, úlceras o vesículas en los labios o a nivel genital, en la piel o en áreas perianales. Digamos que en estos casos podemos estar sospechando que el paciente tenga de entrada una infección viral, particularmente del virus herpes simple 1 o 2, que pues digamos que estos de entrada pueden generar una variedad amplia de síndromes, dentro de los cuales también podemos tener afectación del sistema nervioso central, que bien puede estar dada por encefalitis, meningitis, mielitis u otros procesos como esofagitis, neumonía, hepatitis, eritema multiforme y enfermedades oculares. Entonces, digamos que estas pueden ser las particularidades que nos pueden ayudar a orientar qué tipo de microorganismo sea el causante de la enfermedad. Ahora bien, hasta este punto, en cuanto al abordaje, ya vimos que tenemos que hacer una anamnesis juiciosa, preguntar muy bien los antecedentes, la quimio, cuándo fue el último ciclo, eh, y averiguar muy bien cómo es la clínica de nuestros pacientes. Entonces, como les habíamos dicho, pues de entrada podemos tener dos posibilidades. Un paciente que su sintomatología y sus antecedentes nos indiquen cuál puede ser el foco, que bien puede ser. Principalmente, normal, o pues en la mayoría de los casos encontramos foco respiratorio asociado, en segunda instancia foco gastrointestinal, en tercera instancia focos en piel y tejidos blandos y por último tracto urinario. Si bien el paciente nos puede orientar, digamos que nos puede, dentro de su sintomatología oriental, cuál puede ser el posible foco, entonces en ese caso particular empezamos examen físico, siempre cefalocaudal, de manera ordenada y orientada, pues según ese foco que el paciente nos esté, digamos que, insinuando que pueda ser la causa. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta siempre al examen físico? Pues no se nos puede saltar los ruidos cardíacos, los ruidos respiratorios, encontrar signos de dificultad respiratoria, que el paciente esté cursando no con ictericia, el dolor abdominal que si está presente la palpación, siempre evaluar pues lesiones en piel de tejidos blandos y factores de riesgo adicionales como la presencia de catéteres implantables. Y si bien esta puede ser una posibilidad, en la otra cara de la moneda tenemos un paciente que de entrada no tiene ninguna otra sintomatología asociada, pero tiene pues la fiebre como su única manifestación clínica de infección. En estos casos particulares, pues tenemos que tener una pericia clínica pues importante y poder evidenciar si el paciente está cursando con algún signo de respuesta de inflamación sistémica, como lo pueden ser la taquicardia, la taquipnea o la hipotensión, y evaluar si además el paciente tiene algún manejo adicional con antipiréticos o glucocorticoides que también nos puedan enmascarar la fiebre. En estos casos, pues lo importante a tener en cuenta es que si nuestro paciente tiene un síndrome febril, además un proceso neoplásico activo, está en terapia citorreductora y tiene una neutropenia severa, le atribuimos este cuadro a una infección activa, sí o sí, y lo empezamos a tratar como un cuadro de neutropenia febril, a no ser que tengamos otra causa clara que nos explique el cuadro clínico.
Y ya para terminar acerca del abordaje inicial, pues entonces resumimos que ya de entrada empezamos con la historia clínica orientada, hicimos el examen físico según el foco en el cual estamos pensando que es la fuente de infección de nuestro paciente y entramos a ayudarnos con pruebas complementarias, en este caso para clínicos. ¿Cuáles son los que idealmente debemos pedir siempre? Pues de entrada pedir un hemograma completo que de hecho nos confirme que el paciente está cursando con su neutropenia y adicionalmente pedir función renal, función hepática, electrolitos, porque digamos que los pacientes febriles pueden estar cursando con deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas asociadas, y muy importante siempre pedirles hemocultivos. Lo ideal es que tengamos dos sets de hemocultivos, uno que sea tomado de una vena periférica y otro que la muestra sea tomada de un catéter venoso central, si es posible. Si no, pues lo hacemos de sangre periférica en dos sitios anatómicos distintos. Y ya dependiendo de toda esa enfermedad actual y todos los antecedentes que recogimos del paciente, vamos a pedir exámenes o bueno, cultivos enfocados en lo que creemos que, digamos, que nos puede pitar algo. Entonces podemos pedir urocultivo, podemos pedir cultivo de esputo, podemos pedir, digamos, biopsias de algunas lesiones en piel y podemos pedir radiografía de tórax que nos pueda ayudar a ampliar y explicar, pues, cuál puede ser el foco del paciente. Y si ya de entrada creemos que el paciente necesita estudios adicionales de extensión o creemos que está cursando con un proceso fúngico de base, podemos ampliar estudios con imágenes como el TACAR de tórax, que nos puede ayudar a evidenciar si hay, digamos, alteraciones más importantes que nos orienten que el paciente está con un microorganismo fúngico asociado. Una cosa que se debe tener en cuenta es que hasta el momento en que empezamos a hablar de abordaje y el punto en el que terminamos de tomar para clínicos, lo ideal es que no hayan transcurrido más de 15 minutos. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta que van a existir diversas escalas que son utilizadas como tal para la estratificación del riesgo en un paciente con neutropenia febril. Entre esto, muy importante es distinguirlas. Primero, en 1988 fue creada las reglas de Talcott. Estas fueron importantes para saber cuáles pacientes se beneficiaban o no de un tratamiento intrahospitalario y cuáles de un tratamiento ambulatorio. Esta es la que tenemos aquí, que dice, bueno, tabla número 3 que tenemos que van a haber cuatro grupos. En el grupo número 4 van a estar los pacientes que tienen un bajo riesgo. Estos se van a considerar como tratamiento ambulatorio. Sin embargo, se evidenció una subclasificación de pacientes en este tipo de riesgo, evidenciando un 11% de pacientes que fueron enviados al tratamiento ambulatorio que todavía presentaban comorbilidades asociadas como tal a la neutropenia febril. Por esto, durante el 2000 se creó la escala de puntuación MASC, que es la Multinational Association for Supportive Care in Cancer. Esta es la que actualmente es más utilizada, es el instrumento más utilizado. Vamos a tener que existen diversos criterios, entonces van a ser criterios hasta de la sintomatología. Vamos a tener como tal si el paciente tiene o no hipotensión, historia de POC, tumores o no sólidos, deshidratación, asociado también pues otra sintomatología, el estado como tal funcional del paciente, también lo vamos a tener la edad y todo esto nos va a dar un puntaje. Si este puntaje es mayor a 21, vamos a considerar a los pacientes como bajo riesgo. Y en estos pacientes de bajo riesgo van a tener una tasa de complicación de aproximadamente del 6%, por lo que estos pacientes podrían ser tratados de una manera menos intensiva con antibióticos orales y egreso temprano, o pues el tratamiento ambulatorio. Sin embargo, los pacientes que tengan un menor a 21 en esta escala pues necesitan como tal un tratamiento intrahospitalario y una administración de antibióticos intravenosos de amplio espectro. Pero pues esta escala también tiene muchos factores que pueden o no pues generar que un paciente que se considere de bajo riesgo pues al final sí necesite como tal antibiótico terapia de amplio espectro. Entonces, otros factores que necesitamos para considerar un paciente como alto riesgo, pues vamos a tener una neutropenia profunda, donde vamos a tener un recuento total de neutrófilos menor a 100 y va a ser prevista por más de 7 días. Por otro lado, una evidencia de insuficiencia hepática, vamos a tener también una evidencia de insuficiencia renal o una existencia de alguna comorbilidad que incluye inestabilidad hemodinámica,
mucositis oral o gastrointestinal que va a interferir como tal con la deglución, síntomas gastrointestinales como diarrea severa, incluido dolor, náuseas, vómitos, alteraciones neurológicas o cambios en el estado mental, una infección como tal de catéter intravascular, una aparición de un nuevo filtrado pulmonar o hipoxemia o pues como tal el EPOC. Importante saber que esta tiene una especificidad que va del 71 al 95% y una sensibilidad que va del 40 al 95%. Entonces tienen amplios rangos tanto de sensibilidad como de especificidad. Y otra cosa muy importante es que estos pacientes como tal puntúan más altos y tienen un tumor sólido. Entonces, pues como tal, no es la principal usada para tumores sólidos, debido a que como tal ya los subclasifica simplemente por el tumor como tal. Pero pues como vimos, estos sí tienen un riesgo del 5 al 30% de generar algún tipo de neutropenia febril. Entonces, dado esto, en tumores sólidos no se usa la escala MASC, sino que se usa otro tipo de escala. Entonces, si quieres, sigue. Vamos a tener como tal la escala Cisne. Esta escala se va a usar principalmente para pacientes que tengan tumores sólidos, mientras que el MASC vamos a utilizarlo en pacientes que tengan alguna neoplasia hematológica. Entonces, en esto vamos a tener como tal el ECOG, que pues vamos a ver que es como tal el grupo funcional de estos pacientes, si tienen un antecedente de POC, antecedente de enfermedad cardiovascular crónica, un criterio de mucositis, la cantidad de monocitos y la hiperglicemia inducida por el estrés. Y vamos a ver como tal que es diferente porque va a puntuar un alto riesgo en pacientes mayores o iguales a 3 puntos. Que pues extrapolándolo a lo que veíamos en el MASC, pues estos pacientes de mayores a 3 puntos necesitan un manejo como tal intrahospitalario, mientras pacientes que tienen bajo riesgo, que va a ser de 0 puntos, pues va a hacer un manejo ambulatorio. Y los pacientes intermedios que tienen 1 a 2 puntos, pues ya depende como tal de la clínica y del criterio médico para ver cuál es el manejo indicado en estos pacientes. Sin embargo, pues si quieres sigue, pues esto no todo se puede clasificar así, y menos en Colombia, que tenemos también varias trabas como tal al ingreso de algún servicio en salud. Entonces, aunque los pacientes tengan un bajo riesgo tanto en el MAS como en el CISNE, pues hay algunos pacientes que siempre necesitan manejo ambulatorio y esto se da dado el riesgo psicológico y logístico. Entonces, pues estos son todos los criterios, por ejemplo, una residencia mayor a 1 hora, que el médico del paciente se encuentre de acuerdo o no con el tratamiento del manejo ambulatorio, el posible cumplir con requerimientos de logística, un familiar o cuidador en casa a las 24 horas, acceso a teléfono o transporte en las 24 horas y una no historia de incumplimiento como tal a los protocolos de tratamiento. Y algo muy importante, pues estamos en Colombia. Muchas veces todo este acceso a salud, pues como ya dije anteriormente, no se cumple. Entonces, pues es normal que pacientes con neutropenia febril siempre se traten de forma intrahospitalaria, pues porque hay muchas formas de acceso y de cumplir como tal al cuidador en casa 24 horas, requerimiento de logística. Además de eso, pues que sea muy fácil que se presente alguna complicación ambulatoria y que pueda ir fácilmente al hospital, pues no se ve mucho. Entonces, siempre importante también, claro, usar las escalas para ver cuáles son de alto riesgo, de bajo riesgo, pero no usarlas para ver cuáles requieren o no un manejo ambulatorio o un manejo intrahospitalario, pues porque hay que considerar otros factores en los pacientes, tanto en su riesgo psicológico y logístico. Entonces, muchas veces necesario sí o sí un manejo intrahospitalario en estos pacientes con neutropenia febril. Ya una vez hayamos hecho todo este abordaje y estadificado a nuestro paciente en alto o bajo riesgo, pues entonces tenemos que empezar a pensar cuál es el tratamiento que está indicado a nuestros pacientes. Entonces, digamos que de entrada, pues tenemos que iniciar un manejo antibiótico empírico de amplio espectro que cumpla tanto gram positivos como, que cubra, perdón, tanto gram positivos como gram negativos. Y lo ideal es que esto lo podamos hacer lo antes posible. De hecho, las guías nos dicen y nos recomiendan que esto debe ser dentro de la primera hora después de haber visto a nuestro paciente. E incluso algunos estudios recientes nos recomiendan que lo hagamos dentro de los primeros 30 minutos. De hecho, se recomienda empezar de manera inmediata el tratamiento antibiótico después de la toma de hemocultivos. Y de hecho, la ITSA recomienda que la terapia inicie aún antes de haber estadificado a nuestros pacientes para así evitar demoras en la instauración de la terapia antibiótica.
Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué antibiótico vamos a utilizar en nuestros pacientes? Pues digamos que depende. Tenemos que tener en cuenta siempre los antecedentes de infecciones previas del paciente y el uso reciente de antibióticos. Adicionalmente a esto tenemos que tener en cuenta el inmunocompromiso propio del paciente y siempre basarnos en la epidemiología local y los patrones de resistencia que tengamos a la mano, pues para no dar un antibiótico que no va a tener el efecto deseado en nuestros pacientes. Entonces uno dice acá, listo, perfecto, empiezo el manejo antibiótico, pero entonces, ¿por qué tengo que empezarlo en la primera hora? ¿Cuál es la explicación detrás de esto? Pues entonces vamos a ver que el estudio que está aquí mencionado aquí, aquí en la parte de abajo es un estudio de corte retrospectivo en el que encontramos a 2.731 pacientes que estaban cursando con shock séptico, dentro de los cuales 7% eran pacientes neutropénicos, donde se evidencia que cada hora de retraso del inicio de los antimicrobianos eficaces disminuyó la supervivencia en aproximadamente un 8%. Y de hecho que la mortalidad hospitalaria entre estos pacientes adultos que estaban cursando con sepsis grave o con shock séptico disminuyó de un 33 al 20% cuando iniciábamos el tratamiento antimicrobiano apropiado durante la primera hora e incluso en un tiempo menor. Entonces, digamos que por esto, muchos de los, digamos que dentro de los consensos y de las guías que tenemos, nos recomiendan que todo el abordaje que tenemos aquí a la derecha, en el cual tenemos el triage del paciente, la identificación de que esté cursando con una neutropenia febril, con la documentación de la fiebre y toda esta conducta y el abordaje que ya mencionamos, in- incluyendo así la primera dosis de antibiótico, debe ocurrir en el transcurso de la primera hora de atención. Entonces, listo, ya dijimos que tenemos que iniciar manejo antibiótico de amplio espectro de manera inmediata. Pero entonces, la pregunta sigue, ¿cuál es el tratamiento que vamos a dar? Pues para ello tenemos que evidenciar si el paciente tiene o no tiene factores de riesgo para estar cursando con algún microorganismo resistente. Entonces, para ello, digamos que tenemos que tener en cuenta tres particularidades. Primero, si el paciente ha tenido infección previa o no, o colonización por microorganismos resistentes recientemente. Adicionalmente, pues siempre preguntar por el uso reciente de antibióticos, particularmente en estos casos, tener muy claro si el paciente tiene o no indicación de profilaxis y si la está tomando en este caso. Y como última instancia, es importante además tener en cuenta el manejo en los hospitales que tienen altas tasas de resistencia. Si de entrada nuestros pacientes no tienen ninguno de estos factores de riesgo para que tengan microorganismo resistente, entonces vamos a iniciar con la monoterapia que se describe como una terapia empírica de amplio espectro que va a ser idealmente con una beta-lactamasa antiseudomónica. Entonces, en primera línea, ¿qué vamos a tener? Cefepime, perdón, como primera instancia, una dosis de 2 gramos IV cada 8 horas. Otra posibilidad a la que digamos que podemos tener es la piperacilina tazobactam con una dosis de 4,5 gramos cada 6 horas. Y ya otra posibilidad que de hecho no se recomienda mucho utilizar, a no ser que el paciente digamos que de entrada lo tengamos un poquito malito o inestable, van a ser los carbapenémicos, dentro de los cuales podemos utilizar o meropenem o imipenem. Y si revisamos en las guías, digamos que otra de las posibilidades para instaurar monoterapia en estos pacientes va a ser el ceftazidime. Pero digamos que este está bastante interrogado porque si bien está indicado para estos pacientes y darlo como primera línea, se ha visto que tiene o que se asocia con unas tasas de resistencia particularmente con gram negativos muchísimo mayor con relación a otros antibióticos. Entonces, digamos que si bien podemos utilizarlo en primera línea, no se recomienda mucho. Entonces, digamos que ya teniendo esto en cuenta, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, vale, ¿vamos a dar monoterapia o podemos utilizar algún esquema de terapia combinada que nos pueda dar una respuesta, digamos que muchísimo más favorable en estos pacientes? Pues digamos que para responder esa pregunta se han hecho múltiples estudios dentro de los cuales se han intentado buscar múltiples combinaciones de antibióticos, particularmente de las combinaciones más estudiadas tenemos la micacina junto con la piperacilina tazobactam, que de hecho han mostrado que no son superiores en relación a los pacientes que reciben monoterapia. Entonces, digamos que pues si tenemos estudios que nos dicen que no hay superioridad en darle más antibióticos, pues entonces nos vamos con lo fácil y es indicar monoterapia con estas líneas de tratamiento que ya les mencionamos. Y si bien es cierto, eso es lo ideal que tenemos que dar en nuestros pacientes, hay algunas particularidades que hay que tener en cuenta. Y una de ellas van a ser cuáles son las indicaciones del inicio de manejo con vancomicina. Entonces, de entrada,
todo paciente que esté clínicamente inestable tiene indicación de tratamiento con vancomicina, pero solamente los pacientes que estén clínicamente inestables. La vanco no se recomienda como terapia inicial. Adicionalmente, si tenemos un paciente con algún otro signo clínico de sepsis o que esté cursando con una mucositis severa o que de entrada hayamos visto en los paraclínicos iniciales una neumonía documentada radiológicamente o que tenga una infección asociada a catéter o una infección de piel y tejidos blandos con lesiones bucofaringeas, pues entonces en estos casos la vancomicina va a estar indicada como inicio de monoterapia de primera línea. Entonces, dijimos, vale, listo, empezamos con la vancomicina. ¿Tenemos alguna otra alternativa en este grupo de pacientes particularmente? Pues digamos que la daptomicina es, digamos, una alternativa terapéutica que se ha planteado y se han hecho algunos estudios, pero los estudios que tenemos con la vancomicina, digamos que superan muchísimo más a la daptomicina, y adicionalmente es importante siempre tener en cuenta que esta no la recomendamos en pacientes que estén cursando con infecciones respiratorias, porque dentro del mecanismo de acción de la vancomicina vemos que esta, una vez entra en contacto con el surfactante pulmonar, va a tener una inhibición completa de su acción. Entonces está totalmente contraindicada para estos casos particulares de infecciones respiratorias. Entonces, hasta ahora, pues digamos que ya vamos con lo que mencionamos del manejo. Idealmente, pues empezamos con esta monoterapia en la primera línea, vemos si el paciente tiene indicación o no de vancomicina y ese es el manejo que vamos a instaurar. Pero la siguiente pregunta es, ¿vale? ¿Ese es el manejo que vamos a dar siempre? No necesariamente. Digamos que podemos tener algunas modificaciones en la terapia inicial. Hola a Hola, qué todos. pena. Ah, sí, es que María está teniendo unos problemas de conexión, pero en unos momentos ya está intentando solucionar. 2 segundos, por favor, qué pena. Hola a todos, qué pena. ¿Ya me escuchan? Sí, Mari. Ay, gracias. Dani, entonces, si quieres, podrías por fin compartir tu pantalla. Qué pena, tuve un problema de conexión extraño. Sí, sí, ya voy. 2 segundos que se me traba un momentito, pero ya comparto. Lo siento.
Pregunta en dónde te... Vale, entonces, ¿me escuchan, verdad? Sí, sí, ahí te escuchamos. Gracias. Bueno, entonces íbamos en que otra de las si quieres darle a la anterior, Dani, porfis. Entonces, íbamos en que otra de las indicaciones para hacer un cambio en la monoterapia inicial va a ser no solamente que tengamos un microorganismo aislado que no se haya cubierto en primera instancia con esa monoterapia indicada, sino que además tengamos un paciente que de entrada tenga una alergia a penicilinas. Y en este caso, digamos que dentro de las alternativas terapéuticas podemos usar Astronam con vancomicina, y otra alternativa que de hecho no se recomienda mucho es la ciprofloxacina con la clindamicina. Digamos que esta recomendación no es tan fuerte, dada pues dada la relación que tiene el uso de clindamicina con el riesgo de infección elevado por Clostridium difficile. Entonces, en estos casos particulares de pacientes con alergias a penicilinas, idealmente utilizamos como alternativa terapéutica el Aztreonam junto con la vancomicina. Entonces, si quieres darle otra vez, Dani, porfis. Cuando además podemos hacer cambio de la terapia antibiótica. Pues de entrada, cuando tenemos un cultivo de germen no cubierto, que es lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, cuando además tenemos cubrimiento de un germen gram positivo, en estos casos, y estamos dando manejo con banco, pero además tenemos un microorganismo aislado diferente, o cuando tenemos un paciente que o está complicado en primera instancia o se nos complica una vez iniciada la terapia antimicrobiana empírica de amplio espectro. Entonces, si tenemos esta particularidad de nuestro paciente, lo que podemos hacer es que no solo empezamos cubrimiento con gram positivos y gram negativos, sino que además tenemos que incluir resistencia a microorganismos anaerobios y a pensar que puede ser una posible etiología fúngica. En estos casos en los que el paciente no mejora o se pone inestable, pese al manejo que ya tiene instaurado, debemos hacer de nuevo examen físico completo, repetir hemocultivos y hacer imágenes para poder hacer un nuevo enfoque. Ahora, si bien es cierto, estas son las indicaciones para el cambio de manejo, también tenemos que tener en cuenta cuando no hacemos ese cambio de terapia. Entonces, es importante tener en cuenta que el tiempo de efervescencia, o sea, el tiempo en el cual vamos a tener una caída de la temperatura del paciente en la que no lo categoricemos como fiebre, va a oscilar o bueno, va a variar dependiendo de qué tipo de malignidad asociada tengamos. Entonces, si estamos hablando de un paciente con malignidad hematológica de base, el tiempo aproximado de efervescencia es de 5 días. Pero si por el contrario estamos hablando de un paciente que tenga un tumor sólido, el tiempo de efervescencia va a ser aproximadamente 48 horas. Es por esto que si tenemos un paciente que está estable, pero que tiene una fiebre persistente, que digamos que quepa dentro de estos periodos de tiempo, no es un criterio suficiente para poder hacer cambio, escalonamiento o incluso desescalonamiento de la terapia antibiótica. Entonces, digamos que esto es un punto a considerar al momento del abordaje. Si quieres, dale 2 clics, Dani, por favor. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿vale? Iniciamos esta terapia, ¿por cuánto tiempo la vamos a dar? Entonces, tenemos 3 pilares en el momento de determinar cuál es la duración del tratamiento de nuestros pacientes. Y el primero de ellos es el tipo de infección. Sí, en los paraclínicos de ingreso podemos identificar el foco y un microorganismo aislado y vemos pues cuál es el tipo de infección que está agobiando a nuestro paciente, independientemente del conteo de neutrófilos y si tenemos o no un síndrome de reconstitución mieloide asociado. La duración del tratamiento va a ser dependiendo del tipo de la infección. Entonces, si tenemos un paciente que está cursando con neumonía, pues lo tratamos como una neumonía. Si es un paciente que está cursando con la infección de tejidos blandos, pues lo tratamos como si fuese una infección de tejidos blandos. Entonces, digamos que normalmente lo que hay que tener en cuenta es que el tiempo de duración en estos casos de terapia antibiótica oscila entre más o menos 10 a 14 días. Eso es uno de los criterios a tener en cuenta para determinar la temporalidad del tratamiento. Otra posibilidad es que tengamos un paciente que
no sabemos cuál es el foco y tampoco tenemos aislamiento microbiológico que nos pueda determinar cuál es el organismo que está causando esa infección. Y en este caso, lo importante a tener en cuenta es el conteo de neutrófilos. Entonces, para que nosotros podamos hacer suspensión del tratamiento en nuestros pacientes, tenemos que tener un aumento de los neutrófilos, o sea, dejarlo de categorizar como una neutropenia severa, con un conteo de mayor de 500 células por microlitro, pero que además el paciente esté afebril por un periodo de 48 horas mínimo. Y otro de los, digamos que de los pilares a tener en cuenta para determinar la duración del tratamiento, como siempre, es la evolución clínica del paciente. Entonces, si el paciente está teniendo una adecuada evolución clínica y si está teniendo una reconstitución meloide asociada y si además está mejorando todo su síndrome febril dentro de los tiempos de efervescencia según el tumor que se asocia con este paciente en particular, pues entonces podemos pensar en retirarle el manejo. Y digamos que otras cosas a tener en cuenta acerca del manejo es que si bien el inicio de la terapia antibiótica es súper importante y es de los pilares que más nos hablan al momento de tratar a estos pacientes, también tenemos que tener en cuenta que debemos dar medidas de soporte. Entonces debemos dar reposición hídrica a nuestros pacientes, debemos evaluar si está cursando con alteraciones hidroelectrolíticas o no y pues tratarlas en caso de que así sea, que además tenemos que tener un monitoreo constante de los signos vitales y el estado general del paciente, evaluar siempre que sea un gasto urinario adecuado, mayor a 0,5 mililitros por kilo hora, y evaluar siempre la tolerancia a la vía oral, pensando en complicaciones particularmente como la mucositis oral o gastrointestinal que puede instaurarse o empeorar en nuestros pacientes y pues impedir que el paciente tenga una adecuada tolerancia a la vía oral. Entonces digamos que todo esto es súper importante al momento de abordar a nuestros pacientes y de iniciarles el tratamiento. Si quieres, dale, Dani, porfis. Y otro clic. Entonces, ya vimos cuál es, digamos que la terapia general que le vamos a dar a nuestros pacientes, la terapia antimicrobiana, pero digamos que también tenemos que tener en cuenta que otra de las posibilidades en la etiología va a ser los microorganismos fúngicos, o bueno, los agentes fúngicos. Entonces, para ello, pues es importante evaluar cuáles son los posibles escenarios en los cuales tenemos que considerar empezar terapia antifúngica. Y vamos a encontrarnos en tres posibles escenarios. El primero va a ser un paciente que de entrada nos punto de alto riesgo con las escalas que nos decía Dani, y que además después de 4 a 7 días de haber instaurado esa terapia empírica antimicrobiana, cursen con una neutropenia persistente y una fiebre que bien puede ser o recurrente o persistente. En este caso, y que además no tengamos foco aparente, en este caso tenemos que pensar que el paciente esté cursando con una etiología fúngica y tenemos que empezar a tratarla como tal. Otra de las posibilidades es que tengamos un paciente que tenga un proceso de leucemia aguda o pacientes que estén recibiendo trasplante o bueno, que estén en plan de trasplante de células de madre hematopoyéticas, sobre todo tipo halogénico, o que estén recibiendo altas dosis de corticoides. También en estos casos el riesgo de que estén cursando con una infección fúngica es mucho más considerable en relación a los pacientes que no, por lo que también tenemos que pensarlo e iniciar manejo antifúngico. Y por último, es entrada a los pacientes en los que tengamos sospecha de micosis y tengan alteraciones en el tacar. Entonces, digamos que la partecita de abajo de la diapositiva nos lo recomienda la última actualización de la guía colombiana, en la cual nos dice que podemos orientar a los pacientes en dos grandes grupos, o con sospecha de candida o con sospecha de aspergillus. Entonces, un paciente en el que no tenga previa profilaxis fúngica antes de pues, desencadenar su proceso de neutropenia febril, lo más probable es que esté cursando con alguna cándida. Si por el contrario tenemos un paciente que previo a este episodio tenía profilaxis con fluconazol, lo más probable es que tengamos o una cándida que sea resistente a fluconazol, como la cándida glavarta o la cándida krusei, o que de entrada tenga una infección por aspergilosis. Otra de las consideraciones a tener en cuenta es si nuestro paciente tiene o no compromiso pulmonar. Entonces, si nosotros le tomamos un TACAR y de entrada tiene alteraciones, que digamos que más adelante vamos a ver cuáles son de los dos signos más importantes a tener en cuenta, pues lo más probable es que el paciente esté cursando con aspergillus, y si por el contrario tiene una fiebre persistente donde no le encontramos un foco aparente, lo más probable es que sea una cándida. Entonces, si nos encontramos con alguno de estos contextos que ya les mencioné de los pacientes, lo mejor es empezar la terapia antifúngica, que bien puede ser con voriconazol, con anfotericina B o con caspofungina, que es, digamos, lo que nos recomienda la guía colombiana, que es la imagen que tenemos a la derecha.
Adicionalmente, pues digamos que si tenemos sospecha de que el paciente esté cursando con un cuadro micótico, no solamente le tenemos que empezar terapia para ello, sino que además tenemos que ampliar nuestro abordaje y poder determinar que esta sí sea efectivamente la causa de su proceso infeccioso. Y para ello lo que tenemos que hacer es ampliar los estudios con TAC de senos paranasales, con TAC de tórax, abdomen y pelvis, claro, dependiendo siempre de la sintomatología que el paciente tenga para buscar que haya esa infección fúngica, evidentemente. Adicionalmente, la guía colombiana nos recomienda que debamos hacer muestras en lavado bronquialveolar o tomar biopsias en el lugar sospechoso de infección para tomar, digamos, de todos los estudios adicionales, dentro de los cuales incluimos citología, histología, KOH o blanco de calcofluor, con esos cultivos para hongos, independientemente del resultado que los hemocultivos nos hayan pitado. Y lo último que también nos recomienda la guía colombiana tener en cuenta son las pruebas de galactomanano, que esta de hecho las debemos que tomar de manera seriada cada 3 a 4 días, siempre acompañadas de un complemento imagenológico, que en este caso va a ser el TACAR. Para que nosotros podamos decir que tenemos una prueba galactomanano positiva, tenemos que tener una prueba pues que sea igual o mayor a 0.7 nanogramos por mililitro o 2 muestras consecutivas con un índice de 0.5 nanogramos por mililitro. Si digamos que tenemos estos resultados, debemos considerarlo como un diagnóstico e iniciar la terapia antifúngica. Y aquí a la derecha básicamente tenemos las posibles alteraciones que podemos encontrar asociadas en un TACAR con un proceso de aspergilosis, que bien puede ser en la imagen A, que es la que encontramos a la izquierda, el signo del halo, o en la imagen B, que es la que encontramos a la derecha, que son las cavitaciones. Entonces, hasta este punto, pues hemos hablado de todo el inicio de la terapia antimicrobiana intravenosa intrahospitalaria, o sea, en pacientes de alto riesgo. Entonces, la siguiente pregunta es, vale, ¿y dónde dejamos a los pacientes de bajo riesgo que, como Dani nos había dicho, en teoría deberían ser tratados con antibióticos vía oral e extrahospitalariamente? Pues digamos que tenemos que considerar que no importa si nuestro paciente es de alto o bajo riesgo, la primera dosis siempre la vamos a hacer intrahospitalaria. ¿Y esto por qué? Porque en estos pacientes de bajo riesgo, lo ideal es que podamos tener un periodo de observación de al menos 4 horas después de haber colocado esa primera dosis, para poder evidenciar que evidentemente los pacientes estén clínicamente estables y que evidentemente están respondiendo de manera adecuada a ese tratamiento, y así poder pensar en la posibilidad de que le podamos instaurar vía oral a nuestros pacientes. ¿Cuáles son las posibilidades? Pues como tratamiento oral le podemos brindar al paciente ciprofloxacina de 750 miligramos vía oral cada 12, adicionándole ácido clavulánico de 500 miligramos y 125 miligramos respectivamente vía oral cada 8 horas. Y otra alternativa que también podemos utilizar es el mismo esquema, pero en lugar de la ciprofloxacina, utilizar levofloxacina, también 750 miligramos vía oral. En los pacientes que tengamos hipersensibilidad a las penicilinas, podemos iniciar de entrada clindamicina 300 miligramos cada 6 horas y sumarlo con alguna de las 2 fluoroquinolonas que previamente mencionamos. Y en estos casos particulares, ¿hasta cuándo les vamos a dar manejo? Pues hasta que tengamos una reconstitución mieloide evidente y tengamos una adecuada respuesta clínica al tratamiento, que normalmente esto lo podemos evidenciar en 5 días. Ahora, pues como bien Dani nos había dicho, hay unas consideraciones muy importantes a tener en cuenta, pues para poder pensar en que el paciente se puede ir a la casa, que son las que ella ya nos mencionó, y que de hecho son estándares bastante altos para un contexto socioeconómico como el que nos enfrentamos en Colombia día a día. De hecho, las guías nos dicen que el seguimiento debe ser idealmente diario los primeros 3 días del manejo, con un tiempo máximo de 72 horas después de haber iniciado la terapia antibiótica. Entonces, pues muchas de las veces, así tengamos un paciente de bajo riesgo, pues digamos que no va a cumplir todos estos criterios, y lo más probable es que lo dejemos hospitalizado para continuar manejo pues intrahospitalario, a pesar de que sea un paciente de bajo riesgo. Sigue Dani, por favor. Entonces, ubicándonos en la posibilidad de que nuestro paciente haya puntuado con una estadificación de bajo riesgo, le hayamos dado la terapia antimicrobiana hospitalaria y le hayamos dado de alta, pues debemos pensar entonces cuáles pueden ser las consideraciones a tener en cuenta para que este paciente reingrese. Y en estos casos, pues tenemos que pensar en que haya una ausencia de efervescencia luego de los 2 o 3 días de inicio del tratamiento empírico, que habíamos dicho que era lo que había que tener en cuenta para los pacientes con tumores sólidos, que el paciente esté cursando con una recurrencia de la fiebre luego de que ya haya tenido un proceso de efervescencia,
que el paciente tenga nuevos signos o síntomas de infección, que haya tenido pues buena tolerabilidad a la vía oral y que después ya tenga intolerancia a la misma, que tenga inestabilidad clínica o que tengamos un cultivo con un aislamiento o no cubierto o con un aislamiento de un germen resistente. En cualquiera de estos casos, el paciente debe volver, debe reingresarse y debemos pensar en hacer cambios en el esquema terapéutico y pues empezar con manejo intrahospitalario. Ahora es importante hablar un poco de la profilaxis y la prevención de estos pacientes ante cualquier episodio de neutropenia febril. Hablando de la prevención generalizada, es importante tener en cuenta, uno, el lavado de manos adecuado en los pacientes, tanto en la entrada como a la habitación, como en la despedida, también cuando se toca el paciente y demás. Por otro lado, pues también tenemos que tener en cuenta el uso de tapabocas y también las comidas bien preparadas, no comidas de calle y comidas empaquetadas. En otros casos tenemos en la prevención también como tal el uso de la vacunación. Entonces, como vimos, otros microorganismos que pueden estar asociados a la neutropenia febril son los virus. En especial, pues tenemos como tal el virus de la influenza. Entonces, pues en este caso, pues importante la vacuna de la influenza inactivada. Y pues en estos casos, pues vamos a tener la inmunización anual. Esta importante que se administre al menos 2 semanas antes del inicio de la quimioterapia o después de completar la quimioterapia. Pues si el paciente se espera que espere la quimio en la misma época de influenza. Y si esto no es posible, pues idealmente se sugiere la inmunización de pacientes 1 semana después del inicio de quimioterapias. Por otro lado, pues se recomienda también la inmunización a familiares y conocidos. Y ahora hablando de la profilaxis como tal, pues tenemos en cuenta pues el factor grande que vamos a ser los factores estimulantes de colonias. Entonces, pues en este vamos a tener el importante, en este caso, el factor estimulante de colonias de granulocitos. Este va a participar como tal en toda esta proliferación, diferenciación y activación funcional de las células hematopoyéticas. Entonces, en la práctica clínica, vamos a tener como tal el factor estimulante de colonias de granulocitos humano y recombinante. Vamos a tenerlo como nombre de principio activo el filgrastim. Sin embargo, pues existe otro que es el pegfilgrastim. La diferencia entre estos dos radica como tal en que el pegfilgrastim es la forma pegilada del filgrastim. ¿Esto qué significa? Que se une a un polietilenglicol. Esto genera que sea una molécula más estable, no se elimine por vía renal y se asocia con un efecto más prolongado. Entonces, pues se puede administrar solamente una vez por ciclo en quimioterapia. Sin embargo, como tal, la eficacia pues va a ser similar al filgrastim. Entonces, pues en este caso, ¿qué va a generar? Básicamente, estos dos van a ser una hormona glicoproteica que se va a obtener a partir de técnicas recombinantes y va a actuar como tal en la médula ósea. Actúan los receptores específicos que van a ser situados en los precursores de neutrófilos, con el objetivo de regular toda esta producción y liberación de los neutrófilos activados desde la médula ósea. Esto va a generar como tal un aumento de estos en el transcurso de las primeras 24 horas y vamos a tener como tal un aumento y los cambios en las primeras 48 horas. Entonces, ¿cómo sucede este proceso? Básicamente, al principio, cuando se da como tal la dosis, vamos a ver un descenso transitorio en los recuentos de neutrófilos durante los primeros 5 a 15 minutos después de la inducción como tal intravenosa o subcutánea durante los primeros 30 a 60 minutos. Y luego vamos a producir como tal un aumento marcado que va a ser dosis dependiente del recuento de neutrófilos. Este va a persistir como tal durante los 5 a 6 primeros días de tratamiento y se va a estabilizar en las 2 primeras semanas. Entonces aquí como tal también está en la tabla las diferencias de los dos. Entonces, por ejemplo, pacientes con comorbilidades renales, pues es ideal el pegfilgrastim también por la eliminación del mismo. Por otro lado, pues la biodisponibilidad y como vamos a ver, tiene una mayor vida media el pegfilgrastim. Entonces se puede dar solamente una vez. Entonces, en la profilaxis la vamos a dividir como tal en la profilaxis primaria y en la profilaxis secundaria. Importante, como ya vimos, tener en cuenta el régimen de quimioterapia. Hay unos regímenes que generan más o menos riesgo como tal de tener neutropenia febril. En los regímenes que generan un mayor al 20% de riesgo de ocasionar neutropenia febril, estos son elegidos para la profilaxis primaria. ¿Y cómo se hace? Con estos factores estimulantes de crecimiento de la colonia de granulocitos. Entonces, con esto, como ya vimos anteriormente, pues tenemos el filgrastim y el pegfilgrastim. Aquí tenemos las dosis. Esto siempre en pacientes que tengan quimioterapias con riesgo mayor al 20% de generar neutropenia febril.
Por otro lado, tenemos unos pacientes que se encuentran en una línea que tienen quimioterapia entre el 10 al 20% de ocasionar la neutropenia febril. En estos casos tenemos que tener en cuenta e individualizar al paciente. Entonces, tener en cuenta la edad del paciente, si es mayor a 65 años, una enfermedad avanzada, si tiene heridas abiertas o infecciones activas, un estado funcional deteriorado, un estado nutricional pobre o si en el momento está cursando con alguna citopenia. Si el paciente tiene alguno de estos factores que todavía aumentan el riesgo como tal de la neutropenia febril, importante iniciar la profilaxis. Otra cosa importante de este tipo de profilaxis es profilaxis como tal de la neutropenia. Pues como vimos, la neutropenia prolongada en los factores y también en los cánceres hematológicos, pues en este caso importante la profilaxis para que la neutropenia pues no sea tan prolongada y no genere un mayor riesgo de ocasionar como tal infecciones en la neutropenia febril. Por un lado, cuando vemos quimioterapias que tienen un riesgo de ocasionar neutropenia menor al 10%, no está recomendada la profilaxis a partir de factores de crecimiento de colonia de granulocitos. Ahora, la profilaxis secundaria se da a todos los pacientes que ya han tenido o ya han experimentado en el ciclo anterior un proceso de neutropenia febril. En todos los pacientes que ya han tenido un antecedente de neutropenia febril, importante darles profilaxis secundaria. ¿Y con qué? Con los factores como tal de crecimiento de colonia granulocitos. Entonces tenemos el filgrastim y el pegfilgrastim. ¿Y cuáles serían los factores asociados o los factores asociados a la administración de estos medicamentos? Pues vamos a tener que van a ser la neumonía intersticial, una glomerulonefritis, síndrome de fuga capilar, una esplenomegalia sintomática, síndromes mielodisplásicos, trombocitopenia, leucocitosis y artritis. Importante en estos casos la trombocitopenia. La trombocitopenia es dosis dependiente, entonces importante cuidarla siempre en la administración de pues, estos factores de crecimiento que tenemos de colonias de granulocitos. En estos casos, siempre que se administre y dependiendo de la dosis, tener en cuenta la trombocitopenia. Por otro lado, tenemos otro tipo de profilaxis como tal ya asociada a los patógenos ocasionados en la neutropenia febril. Entonces, pues cuando tenemos una profilaxis que va a ser anti los microorganismos bacterianos, guías de la AIDSA van a recomendar como tal el uso de quinolonas. Sin embargo, pues en el medio colombiano, como se ha visto esta resistencia a la ciprofloxacina mayor al 10%, pues en sí no se recomienda el uso de estas. Entonces, pues no se recomienda como tal la profilaxis con quinolonas. Por otro lado, existen otras alteraciones, por ejemplo, una neumonitis por neumocistis giro-Becky, y hay que tener en cuenta esta y cuáles serían los factores de riesgo de los pacientes para que se ocasione. Entonces, pues ya en este caso vamos a tener que el uso prolongado de corticosteroides, por ejemplo, los 20 miligramos de prednisolona por más de 3 semanas, una quimioterapia intensa, leucopenia, receptores de trasplante de órgano sólido, trasplante halogénico y leucemia linfoide aguda, pues necesitan recibir una profilaxis ante neumocistis giro-Becky. ¿Y cómo se da? Con trimmetoprim sulfamethoxazol. Pues ya aquí les dejamos como tal las dosis que se utilizan en estos casos. Y por otro lado, tenemos como tal la profilaxis antifúngica que pues se recomienda a los pacientes que tienen mayor riesgo de generar algún tipo de infección por estos microorganismos, que son los pacientes que tienen un trasplante de células hematopoyéticas previo o una quimioterapia intensiva en pacientes con leucemia aguda. En esto se recomienda principalmente la profilaxis con fluconazol por su tolerabilidad. Y por otro lado, vamos a tener criterios mayores o menores para recibir como tal profilaxis hacia la cándida. Entonces, pues aquí los podemos ver en los mayores si ya tuvo un aislamiento de cándida, endosomas mucosas, o un aislamiento de cándida tropicalis en alguna mucosa, candiduria o antecedentes de candidiasis. Y pues ya los criterios menores que nos logran distinguir cuándo es importante el fluconazol. Y por otro lado, pues tenemos también otros criterios para un riesgo de infección por Aspergillus. Entonces, por ejemplo, una neutropenia de más de 2 semanas de duración. Tenemos un tratamiento prolongado con corticosteroides, una enfermedad injerto contra huésped aguda, más una estancia del paciente en una habitación sin aire filtrado o un nuevo episodio de neutropenia en paciente con antecedentes de aspergilosis aparentemente curado o como tal, pues la detección del antígeno del galactomanano. Y pues, ¿cuál sería el tratamiento principal? Entonces, por ejemplo, considerar el inicio de profilaxis tanto con itraconazol o pues ya cuando pues el paciente tiene un nuevo episodio con antecedentes de aspergilosis, una secundaria con una solución oral de itraconazol y pues ya o no, cuando ya tiene un antígeno de galactomanano, un tratamiento anticipado con voriconazol. Entonces, pues esto, resumiendo
es todo lo que les traíamos el día de hoy asociado a la neutropenia febril, tanto de la clínica como combatirlo, el tratamiento y también pues así su profilaxis. Entonces, muchas gracias a todos por quedarse en la charla de hoy. Bueno, muchas gracias Dani y María Paula. Muy buena la charla, muy completa. Creo que pues abordaron todo lo que pues, se tiene que saber acerca de este tema. Ahí pues rápido para resumir cosas puntuales y como mensajes para llevar a la casa. El primero es que la neutropenia febril es una urgencia oncológica, entonces a estos pacientes hay que correrles en el momento en que se les diagnostique o que se les sospeche esta enfermedad, porque entre más nos demoremos en actuar, pues más complicaciones y mayor mortalidad pueden llegar a tener estos pacientes. Dos, los pacientes de más alto riesgo, como muy bien lo dijeron, entonces pacientes hemato-oncológicos, sobre todo los que tengan leucemias agudas, más que todo la leucemia mieloide aguda, es donde más se va a ver la neutropenia febril, y sobre todo en pacientes que estén recibiendo quimioterapias de inducción, como muy bien lo dijeron, en los primeros 7 días. En cuanto a las escalas, sí se recomienda usarlas, clasificar en pacientes de alto riesgo y bajo riesgo. Sin embargo, ustedes, pues no sé si ya la mayoría están en clínicas o pues van a enfrentarse a que la gran mayoría de pacientes en Colombia con neutropenia febril los tenemos que manejar de forma intrahospitalaria porque pues las condiciones para manejar pacientes de forma ambulatoria, digamos que acá en Colombia muchas veces no se prestan y pues es mucho mejor tanto para el paciente como para el médico tratante manejar al paciente de forma intrahospitalaria. En cuanto al manejo, siempre que diagnostiquen neutropenia febril, iniciarle cubrimiento antiseudomonas. Entonces, meropenem, piperacilina o cefepime son como los 3 antibióticos que sí o sí deben ir. Cubrimiento para gram positivos, solo si tiene factores de riesgo o si está hemodinámicamente inestable. Si no, pues no es necesario. Y el manejo antifúngico, como bien lo dijeron, si persiste con la fiebre eh, por más de 4 a 7 días. Si no, pues inicialmente no es necesario cubrirlo. Ahí una parte importante es que siempre que tengan pacientes con neutropenia febril y con síntomas respiratorios, siempre se les debe sospechar el aspergillus, ya que pues el principal factor de riesgo para las aspergilosis pulmonares va a ser la neutropenia. Entonces, siempre realizarles galactomananos a estos pacientes. A la hora de interpretar el galactomanano, deben diferenciar si este es en suero o en lavadora oncoalveolar. Y siempre depende de la probabilidad pretest, es decir, qué tantos factores de riesgo tenga el paciente para aspergilosis. Lo mejor es en lavadora oncoalveolar, tiene una mejor sensibilidad y siempre que le salga positivo, pues iniciarle manejo para, para la aspergilosis le pueden iniciar o anfotericina B o el voriconazol, cualquiera de los dos se puede. Y la parte de profilaxis, sí, de acuerdo en que la profilaxis primaria con los factores estimulantes de granulocitos va a depender más que todo del riesgo que tengan según los esquemas quimioterapéuticos y en profilaxis secundaria sí siempre van. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta o algún comentario adicional. Sí, Álvaro, veo que está levantando la mano. Sí, sí, doctor. Me quedaba una duda, digamos, pensando un poco en lo práctico de, pues, pensar en un servicio de urgencias, sobre todo con lo que mencionaban ellas sobre la cifra de disminución de mortalidad en pacientes cuando se inicia el antibiótico en la primera hora. Y pues digamos que, pues, no sé, pensando por ejemplo en Mederi, pues uno sabe que urgencias, pues no necesariamente uno va a ver a esos pacientes en una hora, ni va a tener un cuadro hemático para confirmar pues esa neutropenia en un paciente con el antecedente que llega con fiebre, pues uno no va a tener ese cuadro hemático ahí mismo. Em, entonces, pues me queda la duda, digamos, en esos pacientes que uno sabe que tienen, no sé, una neoplasia hematológica, que están en el rango de las últimas 6 semanas de haber recibido su último ciclo de quimio, pues o sea, uno se espera ese cuadro hemático para confirmar la neutropenia para iniciar el manejo antibiótico o digamos en ese contexto de urgencias en el que sabemos que el antibiótico en esa primera hora disminuye la mortalidad, ¿cómo sería el enfoque?
Bueno, pues digamos que ahí debes tener en cuenta entonces el tipo de neoplasia que tenga el paciente y la fase de tratamiento en la que esté. Porque pues como bien lo dijeron en la charla, entonces mayor riesgo las leucemias agudas, sobre todo leucemia mieloide aguda y terapia de inducción. Yo consideraría, pues esto no está escrito en las guías, pero pues digamos si tienes un paciente que tenga alguna de esas neoplasias y que esté en terapia de inducción y que te llegue febril a urgencias, pues yo consideraría que se podría plantear directamente el inicio antibiótico previo al hemograma y siempre teniendo en cuenta también la condición clínica del paciente, porque pues por ejemplo, si tienes un paciente que te llegue en shock séptico o que te llegue con algún foco infeccioso claro, digamos, por la anamnesis y por el examen físico, ahí sí, pues está indicado iniciarle el cubrimiento antibiótico dependiendo del foco infeccioso que le sospeches. Si ese no es el caso, pues ahí sí podrías llegar a esperar el hemograma. Aunque como tú te das cuenta, pues el cubrimiento antibiótico que se le da va muy de la mano de los factores de riesgo de los pacientes. Entonces eso también te podrías apoyar de eso para decidir o no. Uno, si le sospechas que el origen de la fiebre sea infeccioso o no. Y dos, dependiendo de los factores de riesgo para gérmenes específicos que tenga el paciente. Listo, doctor, muchas gracias. Listo, no sé si de pronto hay alguna otra pregunta. Bueno, pues muchas gracias Dani y María Paula, muchas felicitaciones, muy completa la charla.